silencio y el dolor, nada más amargo. Bien, regresamos a Perfiles 930, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, tenemos un excelente tema que, si me permiten, ¿lo posponemos, Pepe? Sí, claro, no, claro. Porque Además, ya está nuestro invitado. Sí, claro. Y aparte, pues hoy es el último martes de Perfiles. Sí. Y Pepe Chuy, bueno, al final del programa tendrá que decirles algo que yo quiero que salga de su ronco pecho, de su expresión. Pero bueno, le damos la bienvenida a nuestro buen amigo de Perfiles también, 930, al doctor José Manuel Escamilla, que está con nosotros y que, bueno, él viene promoviendo, no sé si sea la palabra correcta, amparos para aquellos policías preventivos o policías de cualquier corporación que fueron despedidos con esto de los del examen de control de confianza o de confiabilidad. Resulta que llegan, a ver, tantos policías, mándamelos, les hacen el control de ese examen y sabes que tú no pasaste. ¿Pero en qué no pasé? A ver, dime, yo no fumo, no tomo, no me drogo, a ver, ¿por qué? ¿En qué? No, pues que te pusiste nervioso o te estaba gruñendo la tripa. ¿Sí? Aquí hay unos compañeros en Fresnillo que me dijeron, ¿sabes qué? Nos citaron a las, ¿qué? Me parece a las 10 de la mañana. Dice, bueno, pues nos levantamos del hotel, nos bañamos de manera inmediata y nos echamos un huevo, desayunamos un huevo rápido. Dice, para poder llegar. Llegamos, nos tienen allí 10, 11, 12, 1, 2, hasta las 5, 6 de la tarde. Obviamente que el huevo hace su efecto, ustedes bien saben que el huevo hace un efecto diferente en el cuerpo humano. Dice, cuando nos pasan, pues empezó la tripa ahí como que a comerse la grande a la chica. Y nada más por eso, por los ruidos extraños en el estómago, dice, marchamos. Yo no sé qué tan cierto sea, pero bueno, por eso hemos invitado aquí al doctor Escamilla para que nos diga qué rollo con esto, cómo defenderlos, cómo saber, o sea, cómo solicitar ante la autoridad máxima, pues en qué estuve mal, ¿no? Ok, muy buenas tardes, como siempre, amigos. Un honor estar aquí, un saludo a toda su audiencia. Bueno, el día de hoy pues platicaremos de este tema tan importante que a todos nos debe de llamar la atención, que es precisamente la situación de los policías en nuestro país. Y bueno, derivado de lo que me estás comentando tú de la cuestión del examen de control de confianza, pues es una de la parte de la problemática que se venía desarrollando. Si me permites, a mí me gustaría comentar con tu audiencia que el antecedente de este problema es una situación de una cuestión constitucional. Se ha venido trabajando ya desde algunos tiempos, en lo particular hice un ensayo de investigación por ahí del año del 2012, en el cual estuvimos revisando la parte del artículo 123, apartado B, fracción 12, párrafo segundo, en el cual, en suma, los cuerpos policiales, tanto en materia federal, local y municipal, tienen una situación muy particular en materia constitucional, que es precisamente que independientemente de la jurisdicción, si son despedidos, cesados, dados de baja, o cualquier otro término como lo maneja la Constitución, estos no podrán ser reinstalados. Está prohibido por la Constitución, en el fundamento que les acabo de comentar, la reinstalación. Desde ahí surge un grandísimo problema desde el punto de vista del derecho laboral, desde el punto de vista inclusive de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque imagínense, si un sujeto, en este caso un policía, gana el juicio, no puede regresar a trabajar. No puede regresar a trabajar. Y esto, aunque lo gane. Aunque lo gane. Esto yo lo he venido diciendo en foros donde he tenido la oportunidad de participar, que es una aberración jurídica, es una aberración que va en contra de los derechos humanos. ¿Cómo es posible que si en el momento que tú te vas a jurisdicción y le ganes a la autoridad, independientemente de la competencia, no se restituya y le demuestres que incurrió en un error y que no deberías de haber sido cesado
por todo lo que tú puedas haber llevado. Demostrado en juicio. Aquí estoy con usted, que es abogado, licenciado, maestro Juan. Pues en este sentido entenderíamos que se tendría que restituir la situación al nivel de como estaba antes. ¿Qué quiere decir esto? Es que la finalidad, doctor, la finalidad, por ejemplo, del juicio de amparo, cuando te otorga una protección federal, es tratar de regresar las cosas a su estado original cuando te violaron tu derecho fundamental. Y al momento de que ya hay una norma constitucional que te dice, aun cuando me ganes, no puedo reinstalarte para que puedas gozar otra vez de tu estado original, en ese momento ya no puede haber un control de constitucionalidad. Y ahí está precisamente lo que ha causado tanta controversia, tanto desarrollo, que yo veo que esta parte todavía nos manda a las leyes reglamentarias, que a partir del 2009, junio del 2009, si mal no recuerdo, se promulgó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la que regula precisamente la base, los derechos y actuaciones del policía en suma. Y algo también, un dato importante, si gustamos revisarla al momento que estuvimos trabajando con ella, pues me di cuenta que tiene una situación de que solamente otorga obligaciones al policía y no otorga derechos. Es algo como una característica interesante que también he mencionado en tanto foro, he tenido la oportunidad de hablar de este tema, en el cual solamente se están estableciendo obligaciones y obligaciones y obligaciones al policía, pero los derechos son minimizados o prácticamente mínimos al no reconocerle por precisamente una relación de trabajo o una relación laboral. Porque, ¿Y qué contradicción, por ejemplo, doctor, qué contradicción con la ley de amparo, de que seguramente el motivo fundamental que te puede llevar a una controversia en materia laboral lo es el hecho de que si despediste mal, me tienes que indemnizar porque tengo opciones. La primera, me corriste sin tener el motivo ni el fundamento y no es ninguna causa que puedas justificar, pues entonces me vas a indemnizar y me vas a pagar determinadas prestaciones. La otra, me vas a reinstalar con los salarios caídos y todo. Y en esta cuestión con los policías, ¿qué va a pasar? Para ser exactos, de manera constitucional, como lo prevé el artículo 123, apartado B, fracción 13, en su párrafo segundo, solamente le da la posibilidad de pelear la indemnización. O sea, de pelearla. Sí, en caso de que el policía, en este caso, demuestre que estaba en lo correcto desde el punto de vista jurídico, que no hubo causas para este cese, etcétera, etcétera, solamente el Estado estará obligado a darle una indemnización. Por eso, cuando se da la situación de las bajas por la situación de los exámenes de control de confianza, que es solamente un parámetro con 7 baterías para medir una cuestión como ustedes lo comentan, por eso solamente les mandan llamar, les dicen no están aptos, no les dicen jamás en la vida por qué no están aptos y les dan su liquidación. Esto en términos laborales es muy importante precisar. Una cosa es la liquidación y otra cosa es la indemnización. Sí. Desde el punto de vista económico tienen precisamente diferencias. Entonces, en la Constitución se establece que lo peleable para el policía, aún independientemente de la jurisdicción, ya sea desde el punto de vista administrativo o laboral, solamente podrá pelear esta indemnización. Sin embargo... ¿La liquidación será, no? No, hasta la indemnización. Okay. Si es un cese justificado, tenga su liquidación. Okay. Si es un cese injustificado, tenga su indemnización, pero me lo tienes que pelear en jurisdicción. Si todavía lo tienes, litigio. Te tienes que ir a litigio a pelearlo para que te den tu indemnización. Oye, ¿sabes qué? Estaba injustificado. Bueno, tal cual se da en el apartado A constitucional, la optatividad que se le da a un trabajador común y corriente, si me permiten llamarlo así, se da el derecho a optar, como usted lo acaba de decir, maestro. Me voy con mi indemnización o me reinstalas. Que creo que esto sería muy importante por una sencilla razón.
es un trabajo especial. Yo he propuesto dentro Pero esto no está como las relaciones maritales. Ya cuando la relación ya está deteriorada. Aunque te indemnice la vieja, ya para qué. Pero, Chuy, a ver, sí, una pregunta. Se me hace muy interesante lo que estás diciendo, doctor Escamilla. Muy interesante. Yo quisiera que me permitieran, se me hace muy interesante lo que usted dice, que hay una violación a los derechos humanos de los que se dedican o de los que han laborado o trabajado en los asuntos de seguridad pública en los 3 niveles de gobierno. Dice usted que hay una violación a los derechos humanos. ¿Usted es doctor en Derecho en qué materia, perdón? Bueno, mi doctorado en Derecho, pero me he especializado en Derecho Laboral. Derecho laboral, sí, porque hay, a ver, a lo mejor es un asunto meramente teórico, pero me gustaría planteárselo. Hay varias maneras de interpretar la Constitución, hay varias técnicas para interpretar la Constitución y también obedece a varios principios. Claro. Una de ellas, si mal no recuerdo, doctor, lo estudié hace tiempo, es el asunto de que la Constitución no se puede interpretar de manera que no sea una forma armónica. Es decir, que la Constitución no presenta en su texto contradicciones. Es una manera de interpretarlo. ¿Sí? Entonces, yo creo que a partir de ahí, creo que no se puede decir que hay una contradicción, porque la Constitución, si eso establece, pues es que la Constitución es la norma máxima en un sistema nacional, nuestro sistema jurídico nacional, y no puede haber contradicciones. Yo creería más bien que bueno, pues ahí ya el amparo, ¿cómo te amparas contra bueno, voy a terminar nada más, perdón, ¿cómo te amparas contra una norma constitucional? En todo caso, si fuera una norma secundaria, pues a lo mejor sí, es el amparo contra leyes, supongo, ¿no? Es el amparo contra leyes, como le acaba de pasar ahora con el asunto de la marihuana, ¿no? Es una norma secundaria, y muchas otras normas han sido normas secundarias, pero no normas que están en la Constitución. La pregunta es, ¿qué puede hacerse para remediar este asunto que desde el punto de vista estrictamente jurídico no es una violación a los derechos humanos, por ese principio de que en la Constitución no hay contradicciones y que se debe interpretar de esa manera, como una forma no contradictoria? Entonces, ¿cuál sería entonces el asunto? ¿Reformar la Constitución? Yo creo que sería eso, ¿no? Reformar la Constitución, o bien se puede apelar ahora con estas normas últimas que ha habido a un tratado de derecho internacional que pudiera estar sobre la Constitución y velar por los derechos humanos, ahora sí, de esos trabajadores de la seguridad pública. Esa es la pregunta. Perfecto, me parece maravillosa tu pregunta. De hecho, es precisamente este método de interpretaciones, es un método del cual se ha sujetado en los últimos tiempos la Corte, pero también les tenemos que recordar 2 cosas fundamentalmente en este método interpretativo. La primera es la entrada en vigencia del principio pro homine en el artículo primero constitucional, que la Constitución y todos los de principios, como usted lo dijo perfectamente bien, se aplicarán en función del beneficio del hombre. Ese es el principio pro hombre recogido de diversos tratados y convenciones internacionales, de los cuales México es el número 1 a nivel mundial. Como lo dije en anteriores programas, no hay país en el mundo que tenga más tratados firmados y convenidos en el mundo que México. Entonces, no podemos hoy día... Perdón, esto que me está diciendo acaba con la ortodoxia del formalismo. Por supuesto, esto cierra a la parte de la escuela... Son 437 tratados los que ha suscrito México. Pero déjeme le digo, que hay una... Sí, claro. Con el principio pro hombre es precisamente... Ese principio es extraordinario. Es un principio recogido de la base de los tratados internacionales. Pero aquí hay que aclarar algo. La Corte se ha pronunciado precisamente en ese aspecto que muchos juristas lo trataban de ventilar, de decir, no habrá una norma máxima sobre la Constitución que podemos tener los mexicanos. La Corte en un principio dice, a ver, sobre la Constitución, ¿qué vamos a aplicar? Algunas otras violaciones que quizás a lo mejor puedan contradecir normas de carácter internacional. En un principio la Corte dice, sí, deberás de aplicar aquellas normas de carácter internacional. Pero luego hace un pronunciamiento y dice, no podrá existir ninguna norma internacional sobre la Constitución
que debemos nosotros guardar. Entonces, la Constitución es la norma máxima y todos aquellos tratados internacionales que pueda hacer suyos México y que puedan contradecir el contenido de la Constitución, no los vamos a aplicar. Tiene que van a aplicar. Y esa es una resolución, es la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que fue muy controversial precisamente porque es para los teóricos del derecho como un servidor, es una regresión completa y rajantemente al estado positivo. Excelente. Que es precisamente el decir que la Constitución es primero, el máximo. Celebramos el principio pro homine en junio del 2011. Después lo echamos, bueno, la Corte, hay que decirlo, atrás, en una votación de 10 contra 1, que el único ministro que se opuso fue José Ramón Cusillo Villegas, que lo respeto muchísimo, donde nos da una clase de derecho internacional diciendo, en un voto particular, diciendo que cómo es posible que tenemos, por ejemplo, en materia laboral, celebrados todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, y después decimos que nuestra Constitución es la máxima, desconociendo la Convención de Viena de 1969, donde se determina que los estados soberanos tendrán que adecuar y armonizar sus leyes y sus normas precisamente al ámbito internacional. Entonces, ¿estamos en la globalización jurídica o no? ¿Somos o no somos? La Corte en este sentido ha determinado... Y quedarte retrógradamente. Esto lo resuelve la teoría y la práctica. Se los digo de una manera muy sencilla. Por ejemplo, en los países más avanzados del mundo, por ejemplo, Francia, España, me refiero jurídicamente, ellos no tienen Suprema Corte, ellos le llaman Tribunal Constitucional. Sí. Y viene de la teoría de Rovira Alexi, y podemos aquí hablar. Aquí la Corte no quiere perder su soberanía de Suprema Corte. ¿Sí? Fíjense, hasta los términos son importantes. No, por eso es Suprema. Por eso es la Suprema. Entonces, Suprema. Claro. ¿Ustedes creen que en ese sentido la Suprema Corte, y sé que me están viendo en el DF, les mando un saludo a mis amigos policías que nos están viendo por allá, que la Suprema Corte pues no quiere también perder su carácter de supremo tribunal? ¿Por qué? Histórico. Porque una de las situaciones... No, ya no debe de funcionar de esa manera. Bueno, yo le pongo a la mesa, porque, insisto, hacemos y no hacemos, vamos y firmamos. Ajá. Usted acaba de darnos el dato, teníamos 400, ¿cuántos? 37 tratados internacionales que estarán por debajo de la Constitución, cuando en el concierto internacional el principio pro hombre en los países más desarrollados del mundo, donde se respetan los derechos humanos, y acuérdense precisamente que México no es señalado por la organización ni siquiera de las Naciones Unidas como un México que respeta los derechos humanos, y casos podemos encontrar muchos en esta atención. Entonces, si nosotros queremos realmente respetar los derechos humanos, desde minorías, desde los indígenas, desde grupos particulares. En este caso estamos hablando de un pilar del sistema de seguridad pública. Uno es la sociedad, uno es precisamente el Estado y otro precisamente son los que nos cuidan. Yo no le puedo exigir al que me cuida, yo no le puedo pedir que dé su vida cuando, por una cuestión de falta de confianza, por una cuestión subjetiva, puede perder su empleo sin más ni más. Y queremos que den su vida por nosotros, que nos proteja. Entonces, el Estado está obligado a darle los máximos honores, tanto económicos, sociales y jurídicos, como las policías más desarrolladas del mundo. Queremos mejores policías, demos elementos económicos, demos elementos. Esto no se va a arreglar con más armas ni más patrullas, se va a arreglar con personas que realmente estén comprometidas porque están confiadas en su Estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los países europeos con las corporaciones policíacas? En los países europeos regularmente siempre tienen una cuestión de élite para las corporaciones policíacas. ¿Por qué? Son gente preparada, son gente que lee, son profesionistas, cumplen una norma en cuanto a un grupo social determinado, y cuidado con que te metas con los policías, porque tienen de cierta manera una protección por parte del país. Cuando vulneras esa parte, cuando le quitas todos esos beneficios, se convierte en una policía, en una corporación vulnerable.
Por eso entra, por esos aspectos, la corrupción. Exactamente. Por eso son sujetos a que pueden ser captados por organizaciones criminales. Porque además están entrenados. Porque, aparte, tienes una capacitación Claro. de la cual sabes de cómo tener una destreza y el manejo de armamento táctico, exclusivo y militar. Y eso tiene un precio. Claro. Eso es lo que tú vas a vender. Porque si yo soy policía, esto es mi oferta de trabajo que yo voy a tener. Señor, yo sé manejar un arma corta, larga, sé manejar determinado armamento, sé cómo se puede tener tantas tácticas para investigación, y eso es lo que yo voy a aprender. Y cuando no me lo valora el Estado, Claro. cuando no soy sujeto ni siquiera de los derechos o garantías mínimas para yo desempeñar mi trabajo, señores, ya no puedo arriesgar mi vida únicamente por el todo y dejar a mi familia desamparada y tener todavía al Estado encima de decirme, te voy a sacar cuando yo lo desee. ¿Cómo lo voy a hacer? No pasaste el examen del polígrafo. Te pusiste nervioso. Pues claro, es un policía que no conoce determinados mecanismos, determinados aparatos, y únicamente te conectan y te dicen, señores, a ver, estas son. Y sobre todo que no te van a dar el diagnóstico del motivo por el cual únicamente decir, no pasaste el examen de control y confianza y te vas. Y no tienes derecho a la reinstalación, porque así fue determinado ya mediante una norma de carácter constitucional, y por lo tanto te vas. Y cuando pasa eso, caray, entonces ya descobijamos totalmente a todos los cuerpos policíacos para que en ese momento que lo puedan decidir se puedan ir. Dice Pepe Chuy, y no habrá ninguna otra norma sobre la Constitución, porque ya cuando peleamos las normas, no, también las normas de carácter constitucional son sujetas a que yo me pueda amparar para su aplicación en el ámbito de ellas, todas y cada una de las cuales yo no tenga quizás a lo mejor el acuerdo con esa parte de la normatividad. Bueno, pues tan es así que cuando, por ejemplo, el gobernador viene y solicita un empréstito para el estado de Zacatecas, yo digo, no, y ya están los amparos promovidos, juicios de amparo contra estas situaciones. ¿Por qué? Pues porque puedo dar mis explicaciones y mis agravios que quizás pueda tener en torno a ello. Pero ahorita el caso es de los policías. Por eso yo creo que siempre a los abogados nos ha faltado esa táctica para poderlos ir a representar verdaderamente en un juicio. Pero ¿saben por qué a veces no los representamos o por qué aceptan miserias algunos policías de liquidaciones? Porque no conocen esta parte del derecho. Nos ha faltado más información. Y creo que ahora, con la labor que está haciendo el doctor Escamilla, de poder estar dando este tipo de conferencias para poder concientizar de que quizás mediante un juicio puede ir mejor, pueden cambiar las cosas, doctor. O no sé cómo haya sido en cuanto a la experiencia, en cuanto a los policías, para que puedan tener un campo quizás a lo mejor más amplio de lo que pueden realizar. Miren, el que ignora no sabe lo que tiene. Por principio de cuentas, maestro Fraustro, es algo bien importante, precisamente la divulgación, el conocimiento de sus derechos en cualquier ámbito. Bueno, soy una persona, soy un trabajador al servicio del Estado, soy un policía, ¿qué derechos tengo? Entonces, lo principal y lo más importante en este camino, la verdad muy agradable para mí, que he andado en algunas partes de la República platicando, conociendo, dando conferencias sobre este tipo de temas y la vulneración de los derechos humanos y laborales del policía, me he encontrado principalmente con eso, la ignorancia y que se conocen de este tipo de temas. Eso es algo importante. Hoy día, creo que el policía ya se está dando cuenta de que puede encauzarse de una manera ordenada. Y es parte también de lo que quiero venir a hablarles, del movimiento. Se está generando un movimiento por un grupo y una asociación de policías de prácticamente ya de todos los estados de la República, en el cual se están uniendo para buscar 1 millón de firmas, este grupo y asociaciones de policías, porque tampoco tienen, pues, obviamente derecho a sindicalizarse. Sí, así es. Entonces, lo están haciendo a través, en diversos estados de la República se están formando asociaciones civiles
donde, bueno, como tales, están teniendo una simple y sencillamente una representatividad jurídica donde se apoyan, donde se dan asistencia médica, y que tienen asistencia jurídica. y que tienen una figura jurídica Es una distinta a la figura del jurídica, sindicato. exactamente. No pueden directamente pelear por sus derechos laborales porque no son un sindicato, no pueden hacer presión en ese sentido, pero este millón de firmas, que es un movimiento que me parece de la manera más loable, lo más importante para precisamente trabajar, y sé que bueno, que me están comentando del corte, pues me gustaría después hablarles con mayor particularidad. Oye, corte, pero tenés una pregunta, Pepillo. Sí, no, pues si quieres, regresando del corte también, sí. Vale. Gracias, señor Rimel. Vamos a la pausa, regresamos, estamos platicando con el doctor José Manuel Escamilla, y bueno, para los amigos que lo están viendo en Guadalajara, obviamente Jalisco, parte de Jalisco, zona metropolitana, y también del Distrito Federal, y ahorita nos va a decir que otros amigos policías están viendo este programa de Perfil 930, gracias a la participación del doctor Escamilla. Regresamos.